Capítulo 6. Hermanos, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Bien. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy buenos días. Que Dios te bendiga más, hermano y amigo que escucha este programa, El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu vida, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. Te saluda tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino. Simplemente siervo de Jesucristo. Nada más. Te recomiendo que veas el video anterior, que fue el 26 de este mes, agosto 2025, para que puedas complementar. Así podrás complementar todo lo que te hace falta. Recuerda, 26 de agosto 2025. Que Dios te bendiga más. Te recuerdo que el sentimiento no es amor. El sentimiento no es amor. Aunque muchas personas confunden el sentimiento con el amor, el sentimiento no es amor. El sentimiento no es más dependiente de una circunstancia, de una persona, de un lugar, de un evento. O sea, el sentimiento siempre va a depender, de una persona, de una circunstancia o de un evento. De ahí va a depender el sentimiento. Pero muchas personas confunden el sentimiento con el amor por el uso de la ortografía. Sentimiento y amor no es lo mismo. Tienen origen diferente, propósito diferente. Tiene que saber
que el sentimiento viene de una emoción que se convirtió en un estado de ánimo y después ese estado de ánimo se convirtió en un sentimiento. Hay sentimientos que son buenos y hay sentimientos que son malos. El sentimiento puede ser bueno o puede ser malo. Depende el propósito del sentimiento. Entonces, por lo tanto, hay que establecer diferencia de lo que es el amor a lo que es el sentimiento. El amor es la expresión del pensamiento de Dios en la mente de la persona. Es la expresión del pensamiento de Dios en la mente de la persona. Entonces Dios se va a expresar en la mente de la persona. Por eso el sentimiento no es amor. El amor no cambia. El amor nunca busca lo suyo. ¿Por qué nunca cambia? Porque nunca deja de ser. De acuerdo a 1 Corintios capítulo 13. Por eso el amor no cambia, porque nunca deja de ser. Pero el sentimiento sí puede cambiar. El sentimiento negativo se cambia por uno positivo a través del perdón. Pedirle perdón. Porque ya un sentimiento es quien gobierna a la persona y no la persona al sentimiento. La persona no gobierna el sentimiento, sino que el sentimiento gobierna a la persona. Entonces, para salir de un sentimiento de pecado, ya hay que pedir perdón para que Jesús tome dominio y control de ese sentimiento. Pero hasta tanto el sentimiento va a estar en tu vida. No es lo mismo que un estado de ánimo. El estado de ánimo se reemplaza por un pensamiento positivo. Por eso la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia manda que cambiemos los pensamientos de pecado por pensamientos de santidad. En muchísimos textos bíblicos. Hay muchos textos bíblicos que mandan al hombre a cambiar el pensamiento de pecado. Hacer morir el viejo hombre. Es un texto bíblico. ¿Qué hacer morir el viejo hombre? Cambiar el pensamiento de pecado por un pensamiento de santidad. Debo de cambiar mi pensamiento de pecado por un pensamiento de santidad. La emoción puede ser producida por lo que escucho, por lo que veo, por lo que toco, o sea, por los 5 sentidos, usted puede tener una emoción. Por lo tanto, esa emoción no puede durar mucho tiempo, porque si es por lo que veo, usted no va a estar fijo por mucho tiempo mirando algo. No va a estar fijo oliendo algo. No va a estar fijo escuchando algo. Tiene su tiempo, aproximadamente 1 hora. Entonces, esa emoción pasa a un estado de ánimo cuando ya hay una distorsión cognitiva. Debo de cuidarme de que una emoción me pase a un estado de ánimo. De modo que debo de reemplazar ese pensamiento, ya que la emoción, si dejo que se convierta en un estado de ánimo, siendo negativo, el pensamiento me va a dañar, me va a hacer daño. Entonces la Biblia manda al hombre a cambiar el pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Esto no es lo que se ha enseñado. Se ha enseñado todo al revés. Se ha enseñado que todo hombre ama.
ningún hombre nace con amor, porque lo que heredamos es el pecado. El amor no se hereda. ¿Cuántas madres no matan sus hijos? Como en el caso de la Isabelita. No lo heredó de la mamá, porque la mamá no la mató a ella y por eso está viva. Entonces, el amor no se hereda, no heredó el amor de la madre. No se nace con amor, porque los frutos de la carne lo evidencian. Ningún ser humano nace con amor. Entonces, si ningún ser humano nace con amor, es una mentira producto de una mala interpretación usando la ortografía que está causando feminicidio, que está causando venta de droga, que está causando venta de bebida alcohólica por una mala interpretación usando la ortografía. Les recuerdo que la ortografía no se debe de usar para interpretar nada, porque la ortografía no es específica en ningún tema. La ortografía no es específica en ningún tema. La ortografía es estándar. Es estándar, no es específica en ningún tema. Por ejemplo, cuando hablamos de que no es específica en ningún tema, va a haber en el álgebra que se te ofrece un planteamiento para comprender el álgebra. Álgebra de Baldor trae su propio planteamiento para comprender el álgebra de Baldor. Te pongo un ejemplo sencillo. Ecuaciones algebraicas. Siempre el que asigna los valores elige el resultado. El que asigna los valores elige resultado. En una ecuación algebraica, la edad de A, B y C suman 70 años, pero la edad de A es 2 veces mayor que la edad de B y la edad de B 2 veces mayor que la edad de C. Aquí viene el lenguaje figurado. ¿Cuántos años tiene cada una? Si conozco el planteamiento, no necesito mover mi mano para responderte, porque A será igual a 40, B será igual a 20 y C igual a 10. Sumado todo me da 70. Una vez que yo conozco el planteamiento de manera correcta, en este país no se enseñan los planteamientos de una manera correcta, porque tienen todavía en su mente ortografía que se la tienen que sacar de su mente. Cuando usted conoce el planteamiento de una manera correcta, no necesita ni siquiera mover la mano para obtener los resultados, porque usted piensa en el pensamiento y ya tiene los resultados, ya que el autor del texto asigna el producto y el producto elige el resultado. Quien asigna elige el resultado. Si tenemos, por ejemplo, la edad de A, B y C suman 35 años, pero la edad de A es 2 veces mayor que la edad de B y la edad de B es 2 veces mayor que la edad de C. ¿Cuántos años tiene cada una? Conociendo el planteamiento, A será igual a 20, B igual a 10 y C igual a 5. Sumado todo me da 35. Y si bajamos mucho y decimos, la edad de A, B y C suman 7 años y la edad de A es 2 veces mayor que la edad de B y la edad de B es 2 veces mayor que la edad de C. ¿Cuántos años cada una? Conociendo el planteamiento, A igual a 4, B igual a 2 y C igual a 1. Cuando usted maneja los planteamientos, por eso yo le hablaba en el tema anterior de lo que se llama hermenéutica, lenguaje figurado y figura literaria. En el álgebra encontramos mucho lenguaje figurado. En física encontramos mucho lenguaje figurado. En química encontramos mucho lenguaje figurado. En geometría encontramos mucho lenguaje figurado. Eso viene de los griegos. Pero los engañadores le han querido poner eso para interpretar texto. No, para interpretar texto es el planteamiento que te ofrece el autor del texto. La Biblia
La Biblia tiene un autor y se llama el Espíritu Santo. No es Seneca, el padre de la oratoria de Grecia, que muchos libros hemos leído de él. No es Pitágoras. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es quien te tiene que aportar los medios para comprender el texto. Ya en Deuteronomio 29 te aportó el Espíritu Santo los medios para comprender la Biblia. Dice claro allí, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. De manera que si el texto bíblico no ha sido revelado por la propia Biblia, no debe de ser usado para predicar ni para hacer doctrina. Pero lamentablemente nos han engañado usando la hermenéutica y la homilética, que tampoco es para comprender textos. La homilética no es para comprender texto, no es para interpretar texto tampoco. Sencillamente la homilética elige primero el título, lo puede derivar de diferentes maneras, de manera directa, de manera comprobación, de manera de ejemplo, de manera contenido, y una vez que tiene el título, entonces construye una frase célebre que te va a enlazar la introducción, el desarrollo, la propuesta y la conclusión. Una frase célebre que sale del título. Entonces, esto no es para comprender, esto es para expresarse. La homilética, introducción, desarrollo con varias divisiones. Después del desarrollo viene la propuesta. Como ya te decía, yo no debo de destruir un edificio sin antes haber planificado cómo voy a construir uno mejor. Eso no está bien. Destruir un edificio sin tener un plan para construir uno mejor. Debo de primero tener el plan para construir uno mejor y luego construir el edificio. Propuesta. Eso es griego. ¿Por qué me lo quieren poner como que viene del hebreo? No viene del hebreo, eso es mentira del diablo. Viene de Seneca, la homilética. También te podrá observar la conclusión, detalle del desarrollo del tema, introducción y propuesta. Para eso es la homilética. Nos han engañado porque los que colonizaron este continente que hoy se llama América, solo le interesa llenar los países de colegios y universidad, porque allí no se cobra ofrenda, allí no se cobra diezmo, allí se cobra una tarifa fija, allí se paga una tarifa fija en la universidad y en el colegio, es lo único que le interesa. Entonces nuestra educación fue desarrollada por personas que no le interesa más que el dinero. Entonces, como sabrá, sentimiento y amor no es lo mismo. El amor viene de Dios porque Dios es amor. Por eso el amor viene de Dios. Porque Dios es amor, el amor viene de Dios. Entonces Dios va a expresar su amor en el pensamiento de la persona. Y cuando Dios expresa su amor en el pensamiento de la persona, produce el fruto del Espíritu Santo, produce gozo, produce paz, produce paciencia, produce benignidad, produce bondad, produce fe, produce mansedumbre, produce templanza. ¿Nace la persona con eso? ¿Nace la persona con eso? En ninguna manera. Pero desde el principio, los artistas, que son los sacerdotes del diablo, le han hecho creer a la persona que el ser humano ama, porque ellos hacen mucho dinero cantándolo del amor, pero del amor del diablo. Porque ellos, es como una persona que está cocinando. Hay quienes eligen ingredientes naturales, pero hay quienes eligen ingredientes que no son naturales. Entonces ellos eligen para cocinar lo que usted escucha, los frutos de las carnes.
Les reto que examine todo tema artístico a ver si no está con algún fruto de la carne. Todo artista armoniza el ritmo y la melodía para que usted no pueda escuchar música bajita, número uno. Y número dos, va a desarrollar siempre un fruto de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidia, herejía, homicidio, borrachera. Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante, usted podrá hallar los frutos de la carne. Termina en el verso 22. Entonces, los frutos de la carne son los ingredientes que usan los artistas, que son sacerdotes del diablo. Son sacerdotes del diablo. Los artistas toman esos ingredientes que le mencioné para construir temas. Entonces, armonizan el ritmo y la melodía para que nadie pueda escuchar música bajita. Porque cuando usted no puede escuchar música bajita, le dañan el oído. Y cuando el oído se inflama, conforme a la neurociencia, le va a dañar el cerebro. Y por eso usted va a ver personas que consumen alcohol con la música. También usted va a ver personas que, aunque hay un anuncio, el consumo de alcohol perjudica la salud, no le hacen caso. Hay un anuncio que lo dice: el consumo de alcohol perjudica la salud. Pero como ya el artista armonizó el ritmo y la melodía para que nadie pueda escuchar música bajita, le daña el oído, vamos a dañar el oído para que el oído le dañe el cerebro, y así aunque el anuncio esté, va a consumir alcohol. Por eso nadie vende bebida alcohólica sin música. Por eso la discoteca contratan a los artistas, porque sin el artista la discoteca no va a vender bebida alcohólica. Entonces hay que despojarse de esa música si quiere que Dios le escuche en un ayuno. Recuerde la serie titulada El ayuno que liberta. El ayuno que liberta, te liberta del fruto de la carne. Como ya te dije anteriormente, hay muchos frutos de la carne, son 22. Entonces la persona siempre es esclavo de algún fruto de la carne hasta que no se pone en ayuno y oración para que el Señor le dé la herramienta necesaria para romper ese fruto de la carne, para tomar control del fruto de la carne. ¿Por qué? Porque todas las personas no es igual. Todos los casos no son iguales. Todos los casos no son iguales. Todas las personas no son iguales. Entonces, ninguna persona tiene toda la información en ningún tema. Ninguna persona tiene toda la información en ningún tema. En medicina por eso tenemos muchas especialidades. Tema salud: cardiólogo, ginecólogo, el de los huesos, el ortopeda, el pediatra, el psiquiatra. Nadie tiene toda la información en ningún tema como te lo están queriendo vender en estos tiempos. Nadie tiene toda la información en ningún tema. Quien tiene toda la información en todos los temas se llama el Espíritu Santo. Entonces, el ayuno debe de ser conectado al Espíritu Santo, porque Él tiene toda la información en todos los temas, y tú le vas a presentar a Él el fruto de la carne del que tú te quieres enseñorear. Los frutos de la carne se enseñorean de la persona, y ahí vienen los feminicidios. Los frutos de la carne se enseñorean de la persona, ahí viene el consumo de droga. Los frutos de la carne se enseñorean de la persona, ahí viene el consumo de alcohol. Los frutos de la carne se enseñorean de la persona, ahí viene el baile. Los frutos de la carne se enseñorean de la persona, y ahí viene ¿qué? Ahí viene que cuando los frutos de la carne se enseñorean de la persona, la mentira, hablar mentira. Por eso los frutos de la carne son engañosas recompensas, porque te engañan. Los frutos de la carne son engañosas recompensas. Te engañan. Entonces tú tienes que saber que la Biblia te está hablando de 22 frutos de la carne. Gálatas capítulo 5
verso 19 en adelante. Te recomiendo la Biblia Reina Valera 1960, porque ya hay traducciones bíblicas que le han borrado a Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué se la borraron? Porque ellos quieren introducir su propia interpretación bíblica. Y ese texto bíblico le es una piedra. Ese texto bíblico le es un obstáculo para ellos establecer su propia doctrina. La Biblia te está hablando claro, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. El Espíritu Santo es el único que tiene todas las respuestas en todos los temas. No hay ser humano que tenga toda la información ni aún en un solo tema. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, tenemos un fruto de la carne que es quien me está gobernando. A mí me está gobernando aquí fruto de la carne. Pues para que ese fruto de la carne no me gobierne, debo de primero saber que debo de gobernarlo. Ahora bien, la persona nunca tiene acceso a todas las informaciones que tiene en su memoria a la misma velocidad. Hay informaciones que tú tienes en tu memoria que tardará 1 hora para recordarlas. Recordar es bueno, porque saber es recordar a tiempo. Saber es recordar a tiempo. Entonces, tú tienes muchas informaciones en tu memoria, pero hay informaciones que te llevarán 1 hora para tener acceso a ellas. Pero hay informaciones que tú vas a necesitar 2 horas. Hay informaciones que vas a necesitar 1 semana. Hay informaciones que vas a necesitar 1 mes. Sin embargo, están en tu memoria. ¿Por qué? Porque va a depender de la importancia que tú le des a la información que tiene en tu memoria. Tú tienes muchas informaciones en tu memoria, pero dependiendo de la importancia que tú le des, va a tener acceso rápido o lento. Un acceso rápido a la información que tú tienes en tu memoria va a depender de la importancia y la práctica. ¿Qué importancia le doy a esta información que tengo en mi memoria y qué tanto la practico? Entonces, va a depender de la práctica y la importancia. Entonces, cuando nosotros tenemos un fruto de la carne que nos está controlando y queremos olvidarlo, queremos que no esté en nuestra memoria, es fácil. Es fácil, sencillamente es no darle importancia y no practicarlo. Así como muchas cosas se te han olvidado porque ya no las practicas, ya no le da uso y por eso están en una memoria, o mejor dicho, en una parte de la memoria más profunda, más escondida. Entonces, debo de tomar en cuenta esto. Mientras más importancia y más práctica le doy a esa información, más cerca, más fácil la recuerdo. Entonces no debemos de practicar el pecado. No debemos de practicar el pecado. Mientras menos lo practicamos, más lejos se va poniendo nuestra memoria, menos lo recordamos y finalmente se fue a pique el pecado. Entonces, todos los casos no son iguales, todas las personas no son iguales. Todas las personas no están en las mismas circunstancias. Los artistas que son los sacerdotes del diablo disfrazados, pero son sacerdotes del diablo como los falsos profetas, son sacerdotes del diablo como los falsos maestros, son sacerdotes del diablo como el demonio que engañó a quién, a Jezabel. Son sacerdotes del diablo, los artistas. Entonces, esos sacerdotes del diablo trabajan para que tú tengas un acceso rápido a los frutos de la carne. Por eso los artistas, sacerdotes del diablo, agarran y hacen sus temas, elaboran los temas de algún fruto de la carne. Construyendo ese tema de algún fruto de la carne, te ponen una publicidad para que tú lo estés escuchando. Al tú escucharlo, ese fruto de la carne está pendiente. Ejemplo, en un cuarto 2 amantes. Dani Rivera, eso es adulterio. Eso es adulterio, en un cuarto 2 amantes. A escondida, tengo que amarte, también es adulterio. Los artistas entonces portan el fruto de la carne para que me lo recuerde cualquier bocina que lo tenga puesto. La bocina
que lo tiene puesto me lo hace llegar. Entonces, no respetan a nadie, le dan un volumen exagerado para recordarte ese fruto de la carne. Por eso es la ley antirruido. Por eso es la ley antirruido, porque no respeta, te da un volumen a radio para hacerte recordar de manera obligatoria los frutos de la carne. De manera obligatoria te hace recordar los frutos de la carne cuando te ponen un volumen de un equipo de sonido exagerado. De ahí la ley antirruido. Hay países que tienen régimen de consecuencias, aquí no la tienen porque son cómplices. Son cómplices. Hay artistas que son políticos como el Torito. Entonces no va a ir a preparar un cuchillo para su garganta. Entonces por eso la ley antirruido aquí no tiene tanto efecto. Por eso te hago la siguiente propuesta. Apártate de toda bocina que te recuerde los frutos de la carne. Porque el diablo tiene sus sacerdotes que son los artistas. Esos son los sacerdotes del diablo, los artistas. Toman un fruto de la carne, lo convierten en un tema musical y alguien te lo pone a todo volumen para que tú estés recordando el fruto de la carne. Entonces, aléjate de esa gente. Aléjate del necio. No te acerques al necio. Tiene una bocina con un volumen exagerado. No visites a esa gente. No lo visites porque eres un necio que te quiere recordar los frutos de la carne. Aléjate de esa gente. Aléjate de la bocina, porque esa bocina tiene un fruto de la carne que un sacerdote del diablo desarrolló para que tú lo escuches. Compran un carro, le ponen bocina potente para obligarte a ti a escuchar lo que a ellos le llega a su memoria. Obligarte a ti, esclavizarte a ti, que tú no puedas ser libre de ese maldito fruto de la carne. El diablo tiene muchos siervos, pero muchos terminarán como terminó Jezabel. Muchos terminarán como terminó Acaz. Muchos terminarán como terminó el faraón, que era poderoso el faraón. ¿Qué le pasó? Muchos terminarán como Adolfo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le pasó? Era poderoso. Muchos terminarán como Trujillo. ¿Qué le pasó? Era poderoso. Así va a pasar a muchos sacerdotes. Así le va a pasar a muchos sacerdotes del diablo. Y el mismo diablo lo usa y después que ya no le sirven, el diablo lo usa. Después que ya no le sirven, lo mata. Concluyo con los siguientes puntos. Entendiendo que el diablo tiene sus propios sacerdotes, que son los artistas. Comprendiendo que los artistas toman los frutos de la carne y de ellos construyen canciones. Comprendiendo y entendiendo, tomando en cuenta eso, que quien le paga al artista es el dueño de la discoteca. Entonces le tiene que obligatoriamente armonizar el ritmo y la melodía con un volumen exagerado para poder vender la vida alcohólica. Quien le paga al artista es quien vende la vida alcohólica, llámese el dueño de discoteca. Entonces ese dueño de discoteca le exige que armonice el ritmo de la melodía a un volumen exagerado, porque nadie consume alcohol con un volumen bajito. Nadie consume alcohol con un volumen bajito. Entonces por eso es que armoniza el ritmo de la melodía para destruirte el oído. Y te destruyen el oído los siervos de los sacerdotes, porque los sacerdotes tienen sus siervos. ¿Cuáles son? Los que le dan un volumen exagerado a un equipo de sonido. Esos sacerdotes son siervos de los sacerdotes del diablo. Aléjate de esa gente. Aléjate de esa gente. Porque nunca vas a poder ser libre de ese fruto de la carne porque tú estás ayudando y orando. Nunca vas a poder ser libre. Tú estás ayunando y orando por un fruto de la carne. Pero ligándote con esa gente jamás vas a poder ser libre. Porque esa gente tiene un sacerdote que se llama el diablo y el diablo lo usa a ellos. El diablo lo usa a ellos para recordarte el fruto de la carne con una bocina. El diablo siempre va a usar un siervo de un sacerdote para recordarte los frutos de la carne con una bocina. Por eso existe en muchos países avanzados la ley antirruido. Usted le gusta su música, tránquese, explótese usted los oídos, pero no se lo daña a otro.
Feliz resto del día. Se despide de ti, tu hermano y amigo, simplemente, siervo de Jesucristo, Salmón Almanzar Paulino. Dios te bendiga más. Recuerda, debo de ayunar y orar para que el Señor me dé dominio y control sobre los frutos de la carne. Dios te bendiga más.